Muy bien, muy bien. Nos seguimos conectando. Voy a seguir enviando el link a mis contactos. Ustedes también lo pueden hacer para que agilicemos. No tiene la misma nitidez que la otra computadora, pero se ve algo. Seguimos, seguimos. Estoy intentando enviarle el enlace a mis contactos, pero no, no. Muy bien. Nos seguimos conectando, señores. Qué bueno. Yo le sigo enviando el link a otras personas. Pero ya se están conectando otra vez. Qué bueno, qué bueno. Ya está Betty Beato, Betty Díaz, Yajaira Trinidad, Yajaira Calcaño, Ibelice Sosa Santana, Angelina Simón, Danila Taveras, Leonida Zapata. Señores, esto es en vivo, esto es en vivo. Y las cosas se treman de verdad, porque yo preparé todo lo mío con tiempo, todo lo mío con tiempo. Y miren, miren lo que me descolocó, se fue la luz. Organicé todo lo mío con tiempo, mis textos bíblicos, busqué mi lienzo de la Virgen de la Altagracia, puse mi abaniquito ahí, busqué mi juguito y lo puse ahí, el internet lo coloqué bien donde llega la señal y miren lo que me descolocó, se fue la luz. Pero eso no nos para, señor, eso no nos para, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a esperar que se conecten algunos más, sigan enviándole la transmisión a su contacto para que se puedan conectar, a sus contactos y amigos, envíenle la transmisión para que se sigan conectando. Ya se están conectando más personas. Qué bueno, qué bueno. Eso no nos va a parar, señores. Vamos a seguir y esto se va a dar bueno, si Dios quiere. Entonces, vamos a leer nuevamente el texto que vamos a dar para dar inicio a este curso. El texto es de Marcos 8, del 27 al 30. Marcos 8, del 27 al 30. Jesús emprendió el viaje con sus discípulos para los pueblos de Cesarea de Felipe. Por el camino preguntó a los discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Les respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías,
otros que uno de los profetas. Pero él les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Respondió Pedro, tú eres el Mesías. Entonces ordenó que a nadie le hablaran de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay tres elementos principales que podemos sacar de este texto. El primer elemento es que a la cristología le interesa lo que dicen otros de Jesús. Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos dicen, bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, algunos dicen que eres Elías o uno de los antiguos profetas. Entonces, eso es lo que dice la gente. Entonces, a la cristología también le interesa eso. ¿Qué piensa la gente de Jesús? ¿Qué piensa la gente de Jesús? A eso le interesa la cristología. Pero la segunda pregunta es la más interesante. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? Aunque la cristología le interesa lo que dicen los otros de Jesús, lo más importante y lo más interesante es nuestra profesión de fe, nuestra adhesión a la persona de Jesús. Eso es lo más importante. Y esta es de alguna manera la respuesta de la iglesia, porque ¿quién es que responde? Pedro. Pedro siempre es el portavoz del grupo y el representante de la iglesia. Por eso, esa respuesta de tú eres el Mesías no es una respuesta simplemente de Pedro, sino que es la respuesta de toda la iglesia. Toda la iglesia confiesa que Jesús es el Mesías. Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño recorrido a continuación para ver qué han dicho otras personas de Jesús a lo largo de la historia, bueno, sobre todo en la época contemporánea, que es cuando empiezan a hablar cosas diferentes acerca de Jesús. Durante los 18 siglos, entre los 18 siglos, se pensó que todo lo que dice los evangelios de Jesús es así y punto, que no hay ninguna contradicción, no hay nada que objetar, esto es así y ya no hay más nada que investigar. Sin embargo, en el siglo XVIII, las cosas empiezan a cambiar. Estamos investigando qué dicen las otras personas de Jesús. Entonces, en el siglo XVIII las cosas empiezan a cambiar y se empieza a poner en duda muchísimas verdades de fe. Se empiezan a poner en duda muchísimas verdades de fe. Claro, lo que van a empezar a hacer es a estudiar la vida de Jesús desde la simple historia. Es decir, vamos a investigar históricamente si la vida de Jesús se puede sostener, si lo que dicen los evangelios es verdad. Y claro, en ese cotejo encontraron muchos desaciertos y muchas incoherencias dentro de los mismos textos bíblicos. Pues llegó la luz. Qué bueno. Llegó la luz. Llegó la luz, pero vamos a seguir aquí ya. Vamos a seguir aquí. Lo único que ustedes me van a dar un momento para yo prender el abanico. Okay. Excelente. Entonces, en el siglo XVIII se empieza a cuestionar lo que dice la Biblia acerca de Jesús. Los investigadores empiezan a cuestionar lo que dicen los mismos evangelios de la persona de Jesús y empiezan a hacer una investigación desde la historia a ver si lo que dicen los evangelios acerca de Jesús es verdad. Y cuando toman los textos bíblicos se encuentran algunas incoherencias internas de manera literal. Por ejemplo, cuando toman la genealogía de Jesús. Hay dos evangelios que tienen la genealogía de Jesús, el evangelio de Lucas y el evangelio de Mateo. Sin embargo, cuando se lee la genealogía, nos vamos a dar cuenta que los nombres no coinciden. Entonces, o Jesús tuvo una genealogía o tuvo otra, pero no puede tener dos genealogías. Mi abuela o se llamó Altagracia o se llamó Juana, pero mi abuela materna se llama Juana y punto. Entonces no puede tener dos nombres. Entonces, la genealogía de Jesús
tanto en el Evangelio de Lucas como en el Evangelio de Mateo, no son iguales, son diferentes, son lo primero que empiezan a ver. Después, estoy mencionando texto, yo veo muchas cosas, estoy mencionando texto. Por ejemplo, al finalizar los evangelios, si nos fijamos, al finalizar los evangelios, todos terminan de una manera diferente. Por ejemplo, en el evangelio de Marcos y Mateo, Jesús termina diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el evangelio de Lucas, Jesús muere diciendo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en el Evangelio de Juan, Jesús muere diciendo, madre, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Entonces, ¿cuál de las tres fue? Eso se preguntan los investigadores. ¿Cuál de las tres fue? Entonces dice, oye, aquí esto es incoherente. No podemos tener nada estrictamente serio acerca de la historia de Jesús como tal. Entonces se empiezan a poner en duda los textos de la Sagrada Escritura. Estamos hablando del siglo XVIII. Los 18 siglos antes de esto, lo que decía la Escritura es así mismo, no tenía ningún error. Sin embargo, en el siglo XVIII empiezan a encontrar estos errores en las Sagradas Escrituras, entonces se empieza a poner en duda incluso la misma persona de Jesús, es decir, el Jesús que nos cuentan los evangelios. ¿Realmente Jesús fue así? ¿Realmente Jesús multiplicó el pan? ¿Realmente Jesús, yo qué sé, resucitó? ¿Realmente Jesús curó la suegra de Pedro? Todo, o sea, empiezan a cuestionar todo, porque empiezan a encontrar la incoherencia que le van a dar pie a cuestionar todo. Entonces, esto es el siglo XIX. Recuerden, estamos en el ámbito de qué dicen los otros de Jesús. ¿Qué dicen los otros de Jesús? Entonces, en el mil, hay un autor que se llama Reimarus, que es un catedrático de teología, era catedrático en la cátedra de teología en el siglo XVIII, en una universidad de Alemania, y él escribió una serie de artículos que no publicó, pero un discípulo de él llamado Lessing, en el 1778, publicó estos artículos que su maestro Reimarus tenía oculto. Su maestro Reimarus tenía unos escritos, unos artículos que había escrito cuando daba clase de teología en una universidad de Alemania, y cuando murió, su discípulo Lessing encontró estos artículos y los publicó en el 1778. ¿Qué decían estos artículos? Artículo interesante. Estos artículos van a decir, en una investigación de la historia de Jesús que él hace, él dice que Jesús lo que era, Jesús era un rebelde político. Jesús era un rebelde político que vino a de alguna manera liberar el pueblo de la esclavitud de Roma. Jesús era un rebelde político, vino a liberar al pueblo de Israel de la opresión de Roma, pero ese proyecto político de Jesús fracasó, lo crucificaron, y luego los discípulos se robaron el cuerpo, se inventaron todo el tema de la resurrección, y luego empezaron la iglesia así como la tenemos hoy. O sea, ese era un artículo que publicó Reimarus y que escribió Reimarus y que publicó su discípulo Lessing. Es decir, ya vemos que para él, el Jesús que nos cuentan los evangelios no es el Jesús real. Para él Jesús lo que era un rebelde político. Y todo lo de la resurrección para él son invenciones. Después, a medida que va pasando el tiempo, se siguen haciendo investigaciones acerca de la vida de Jesús y aparece toda una teología liberal en Alemania en el siglo XIX, y hay también un profesor de teología en una universidad también de Alemania. En Alemania se proliferaron mucho estas teologías liberales. Entonces, un autor llamado Albert Schweitzer, daba Nuevo Testamento en una universidad, en una facultad de teología. Él daba la asignatura de Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué pasa? Él también empieza a hacer una investigación de la vida de Jesús. Él empieza a hacer una investigación con los métodos históricos críticos, que era lo que estaba en boga. Él empieza a hacer una investigación de la vida de Jesús, y la conclusión de él es la siguiente. Él dice, miren ustedes,
al final no podemos conocer nada de la vida de Jesús. Nosotros, dice él, no confiamos en lo que dicen los evangelios y al final no podemos conocer nada de la vida de Jesús. Y él, para ser coherente con lo que él pensaba, él dejó de dar clase del Nuevo Testamento, diciendo que él no podía enseñar algo que él realmente no estaba seguro si existía o no. Entonces dejó de dar clases del Nuevo Testamento en la universidad. Luego estudió medicina y se fue a África a curar a enfermos y leprosos. Y él decía que eso era más útil que enseñar teología de algo que él no sabía si era cierto o no. Y que él le era más útil a él estudiar medicina y luego ir a curar a los enfermos en África. Luego de ahí también algunos van a ver a Jesús simplemente como un maestro de vida moral, un hombre bueno que enseñó cositas bonitas y que ayudan para la vida diaria, pero no tiene que ver nada con salvación. Luego hay otro autor muy famoso que se llama Bultmann, que él lo que dice, miren, no importa si lo que cuentan los evangelios de Jesús fue verdad o no. Lo que importa es que usted tenga fe en Jesús, que usted cree en él y viva su vida como un verdadero cristiano. Entonces, conclusiones. ¿Qué es lo que pasa aquí? No se vayan a creer todo lo que están diciendo estos autores. Yo lo pensé 2 veces para decir estas cosas, pero después yo pensé, no, hay que decir las cosas como son. O sea, hay que enseñar las cosas como son. Lo único que hay que clarificar bien. Por lo tanto, no se vayan a creer todo lo que dicen estos autores. Yo lo voy a aclarar bien ahora lo que acontece. Lo que pasa es, esto es capital, subrayen esto. Hay 2 maneras de conocer a Jesús. Hay 2 maneras de acercarse a Jesús o de hacer cristología. 2 maneras. Una, desde la historia como tal. Es decir, por ejemplo, si yo digo, voy a estudiar el personaje del emperador Julio César, yo tengo que, desde la historia, ver todos los documentos que me hablen de Julio César y desde ahí construir una especie de biografía de Julio César. Esa es una manera de yo acercarme al personaje de Julio César, desde la historia, desde la historia. Ahora hay otra manera de acercarse a Jesús que es desde la fe, desde la fe. Entonces, estos autores se acercaron a Jesús desde la historia, viendo lo que dice la historia de Jesús, utilizando los métodos históricos críticos, que son unos métodos que tienen que ver todo, las excavaciones del lugar, todos los textos que coincidan, una serie de coherencia interna que tienen que tener. Estos son métodos históricos críticos y también de alguna manera van en esa línea de ver a Jesús de una manera histórica. Entonces acercarse a Jesús desde la historia. La otra forma de acercarse a Jesús es desde la fe. Entonces, si nos acercamos a Jesús desde la fe, nos vamos a dar cuenta que en estos textos de los evangelios no hay ninguna incongruencia. ¿Por qué? Claro, los textos de los evangelios no son textos de historia, no son unos libros de historia. Si fueran unos libros de historia, si fueran libros de historia, y usted va allí y dice, mira, este dato histórico es falso porque no fue en tal año. Yo te lo creo porque es un libro de historia y me está dando un dato falso. Pero los evangelios no son libros de historia. Por lo tanto, yo no me puedo acercar a los evangelios buscando historia. Los evangelios son unos escritos de fe, unos escritos de fe. Y por lo tanto, es con la fe que hay que leerlo. Hay que leer los evangelios y todas las sagradas escrituras con el mismo espíritu con que fue escrita. Entonces, yo no me puedo acercar buscando historia en los evangelios. Los evangelios están escritos como un testimonio de fe de la primitiva comunidad, de los discípulos, de lo que ellos vivieron con Jesús. Y el simple hecho de ver a esos discípulos que se atrevían a morir por Jesús, que a todos, a excepción de Juan, lo martirizaron y lo mataron y lo metían en la cárcel y seguían predicando, ¿ustedes creen que eso haya surgido de un invento de ellos? Claro que no. Si es un invento de ellos, no van a dar la vida por eso. No van a entregarse por eso.
No van a permitir que lo metan en la cárcel, no van a permitir que lo persigan, no van andando por ahí dejándolo todo, dejando su familia, dejando su trabajo, dejando su barca por una idea que ellos saben que es falsa. No, ahí pasó algo. Esos discípulos que estaban miedosos antes de la resurrección y del encuentro con Jesús, no son los mismos discípulos que recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés. Ahí pasó algo. Y ese testimonio de lo que pasó es lo que se nos cuenta en las Sagradas Escrituras. Entonces, esto tiene que quedar claro, esto es capital. Hay dos formas de acercarse a Jesús. Primero, desde la historia, cruda y dura. Y eso es lo que hacen estos autores, Reimarus, Lessing, Budman, y estos autores que van a decir que no es verdad lo que dice la Sagrada Escritura de Jesús, porque ellos se acercan con la historia, a ver a Jesús desde la historia. Y a Jesús no se le puede acercar desde la historia. ¿Por qué? Porque los textos que tenemos acerca de Jesús son los evangelios. Y los evangelios no pretenden hacer historia, sino que pretenden contarnos un testimonio de fe. Espero que esto quede claro. Lo repito, porque esto es capital. Los evangelios no son unos libros de historia, son un testimonio de fe. ¿Qué significa que son un testimonio de fe? Que los evangelios, aunque están redactados y toman en cuenta la historia, porque incluso te hablan de los emperadores de turno, y luego incluso el evangelista Lucas, que le gusta mucho hacer esto, te dice hasta el año, por ejemplo, pero ese no es su objetivo. Ese no es su objetivo. Su objetivo es transmitir un testimonio de fe, de lo que ellos han vivido con Jesús, de quién es Jesús, de que es el Salvador, el Mesías, el liberador. Entonces esto tiene que quedar claro. Ahora, si yo me acerco desde la historia, voy a encontrar incongruencias. ¿Por qué voy a encontrar incongruencias? Bueno, empezando por la genealogía de Jesús. Desde ahí voy a encontrar incongruencias porque no coinciden los nombres. Pero el objetivo de los evangelios no es presentar tampoco una historia de Jesús, una biografía cronológica de Jesús. Entonces, cuando uno ve que por ejemplo, las genealogías son diferentes, hay que hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que me quiere transmitir el autor con esa genealogía? Por ejemplo, en la genealogía de Mateo, aparece, es una genealogía preciosa, porque si uno empieza a buscar todos los nombres, cuando yo estudiaba teología, hicimos ese ejercicio y empezamos a buscar todos los nombres eh, que componen la genealogía, y ahí no encontramos de todo, señores. De todo nos encontramos en esa genealogía. Gente buena, gente santa, ahí habían reyes también, el rey David, el rey Salomón, los patriarcas también, tiene patriarca, pero luego nos encontramos también prostitutas en la genealogía de Jesús, y tú decís, ¿cómo va a ser que en la genealogía del Señor hayan prostitutas? Y sí, pero esto tiene una intención del evangelista. ¿Qué es lo que quiere decir el evangelista? Miren, Jesús al encarnarse asumió toda la situación del ser humano, asumió la situación de los buenos, asumió la situación de los que son malos, asumió la situación de aquellos que hacen inmoralidades, asumió la situación de aquellos que son reyes, sí, asumió toda la condición humana. Eso es lo que quiere decir el evangelista, componer todos esos nombres de gente buena, de gente mala, de gente arrastrada. Al poner esa multitud de personas diferentes, el evangelista quiere decir toda esa persona diferente. El Señor con su encarnación la asumió ¿para qué? Para redimirlas. El Señor redime a los reyes, el Señor redime a los buenos, el Señor redime a los malos, el Señor redime a las prostitutas. ¿Por qué? Porque son de su descendencia carnal, por decirlo de alguna manera. Y eso es lo que quiere decir el evangelista con esto. Entonces, el evangelista Lucas tiene otra intención. Entonces, es desde la fe que hay que leer los textos, no con el elemento de la historia. Yo espero que esto quede claro. O sea, no podemos acercarnos a los evangelios pensando que son libros de historia, sino que son un testimonio de fe. Entonces hay dos formas de acercarse a Jesús a través de los evangelios. Primero, como buscando al Jesús histórico, al Jesús de la historia. Un primer acercamiento es desde la historia y otro es desde la fe. Entonces, espero que esto haya quedado claro. Ahora vamos a pasar a algo más interesante todavía. Miren, en el audio pasado, que se frustró un poco,
yo di la definición de cristología, que es que la cristología es una rama de la teología que tiene que dar cuenta de manera razonada y articulada de que Jesús es el Señor. Y esta confesión de fe tiene que ser públicamente sostenible. Entonces, en el texto que hemos leído, que Pedro hace esa confesión de fe, tú eres el Mesías. Ahora, miren lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros vamos a ir primero al Antiguo Testamento y luego vamos a dar un salto al Nuevo Testamento, buscando a ver si es verdad que Jesús es el Señor, porque Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces ahora nosotros con la Sagrada Escritura vamos a ver desde el Antiguo Testamento y el Nuevo si esa confesión de fe de Pedro se sostiene desde la Biblia. Es decir, vamos a ver si es verdad que Jesús es el Mesías. Entonces yo le hago un reto a ustedes, miren, si Jesús, ahora vamos a hacer esa investigación nosotros, ahora vamos a hacer esa investigación. Entonces, después que terminemos la investigación, que vamos a hacer en breve, si la conclusión es que Jesús no es el Mesías, miren, eh, ya, apaguen y vámonos, como dicen. Ya no sirve ir a misa, porque ¿para qué? Si Jesús no es el Salvador. Yo me salgo del ministerio, o sea, todo, porque ¿para qué? Jesús no es el Mesías. Ahora, si en nuestra conclusión de haber investigado, nuestra investigación, nos damos cuenta que Jesús es el Mesías, entonces hay que seguirlo con más fe, hay que seguirlo con más radicalidad y hay que amarlo más. ¿De acuerdo? Pues vamos allá. Lo que vamos a hacer a continuación es, vamos a buscar las, vamos a buscar las prefiguraciones del Mesías. ¿Qué significa prefiguraciones del Mesías? Vamos a ver qué dice el Antiguo Testamento acerca del Mesías. Y después vamos a ir al Nuevo Testamento a ver si lo que dice el Antiguo Testamento del Mesías se cumple en la persona de Jesús. Porque el Antiguo Testamento normalmente son promesas que se cumplen en el Nuevo. Entonces vamos a ver si las promesas mesiánicas, la promesa de lo que va a ser el Mesías, vamos a ver si se cumplen o no en la persona de Jesús. Si se cumplen, significa que Él es el Mesías. Si no se cumplen, significa que Él no es el Mesías. ¿Estamos de acuerdo, señora? ¿Me van siguiendo? Yo quiero ver, ¿me van siguiendo? ¿Se escucha bien? ¿Está todo nítido? Díganme algo, por favor. Quiero saber si se escucha bien, si se entiende, si me van siguiendo, si hay algún problema. ¿Está todo bien hasta aquí? Escríbanme algo, por favor. Muy bien. Me están diciendo que sí, que está todo bien, que se escucha, que se entiende. Excelente. Entonces, vamos a iniciar en el Antiguo Testamento con un texto, Segunda de Samuel, capítulo 7, del 12 al 16. Repito, Segunda de Samuel, capítulo 7, del 12 al 16. Vamos a ver qué dice ese texto. Dice, en el versículo 12 del capítulo 7. Eso es hablándole a David, el Dios por medio del profeta. Y cuando tus días se hayan acabado y te entierren con tus padres, reafirmaré a la descendencia que salga de tus entrañas y consolidaré el trono de su realeza. Él constituirá una casa para mi nombre, constituirá una casa para mi nombre, y yo lo consolidaré en su trono de su realeza para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Si hace algo malo, le castigaré con vara de hombres y con golpes de hombres, pero no apartaré de él mi amor, como lo aparté de Saúl, a quien quité de delante de mí.
Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí. Tu trono estará firme eternamente. Entonces, aquí se le hace a David la promesa de un descendiente. Se le promete a David un descendiente que va a reafirmar la realeza del trono de David. Y dice que su reino durará para siempre. Su reino durará para siempre. Es decir, que el Mesías tiene que venir de esa descendencia davídica, porque claro, aquí hay una clara referencia al Mesías, porque ¿qué reino puede durar para siempre? Porque si es un reino temporal, no puede durar para siempre. Ningún reino puede durar para siempre. O se va a morir o va a pasar algo, pero no puede durar para siempre. Entonces aquí hay una promesa a David de que viene un descendiente suyo. Ese descendiente suyo se va a firmar en su trono y luego su reino será para siempre. Si vemos esto desde la simple historia, vamos a ver que no se va a cumplir de la simple historia, recuerden, porque la monarquía cae, entran diversos imperios, por ejemplo, entran los asirios, van a entrar los babilonios, después van a entrar los de Antíoco IV, de la dinastía de los Ptolomeos, después va a entrar el Imperio Romano y va a destruir la monarquía desde la historia, ¿eh? Pero desde la fe vamos a ver otra cosa. Entonces, primer elemento que encontramos en el Antiguo Testamento acerca del Mesías. El Mesías tiene que venir de la dinastía de David. El Mesías tiene que venir de la dinastía de David y es el que va a consolidar el reino de David, que su reino será para siempre. Apunten eso, esa idea ahí. El Mesías tiene que venir de la dinastía de David y su reino va a ser para siempre. Primer elemento. Segundo elemento, vamos ahora a Isaías 61 del 1 al 3. Estamos buscando, hay muchas, pero yo solamente tomé 3. Pero hay muchas prefiguraciones y muchas promesas mesiánicas. Isaías 61 del 1 al 3. ¿Qué dice Isaías 61 del 1 al 3? Dice, Isaías 61 del 1 al 3. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación, a los reclusos la libertad, a pregonar el año de gracia de Yahvé y un día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para darles diadema en vez de ceniza, perfume de fiesta en vez de duelo, alabanza en vez de espíritu abatido. Se les llamará robles de justicia, plantío de Yahvé para gloria suya. Entonces, aquí se nos cuenta la misión del Mesías. Primer elemento que hablamos en el texto pasado. El Mesías tiene que venir de la dinastía de David y tiene que consolidar el reino de David para siempre. Segundo elemento, se nos cuenta la misión del Mesías. ¿Cuál es la misión del Mesías? Lo primero es que el Mesías tiene que ser Mesías significa ungido. Lo primero es que el Mesías está lleno del Espíritu Santo y está ungido. Oigan cómo dice. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Porque me ha ungido. ¿Para qué me ha ungido? Para anunciar la buena noticia a los pobres, vendar los corazones rotos, pregonar a los cautivos la liberación, a los recursos de la libertad. La misión del Mesías. Entonces, 2 elementos. Primero, viene de la dinastía de David. Segundo, se nos cuenta aquí que él está ungido por el Espíritu Santo y luego su misión es anunciar la buena noticia a los pobres, la liberación a los oprimidos, el año de gracia del Señor, la libertad a los cautivos, etc. Segundo elemento, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vayan anotando todo eso. Ahora vamos a pasar a Jeremías 31:31. Estamos buscando elementos, prefiguraciones mesiánicas que nos hablan del Mesías, para ver después si Jesús es el Mesías, si se cumple en él. Jeremías 31:31 dice,
Van a llegar días, cada vez que un texto dice llegarán días, se refiere a los tiempos mesiánicos, los tiempos del Mesías. Dice llegarán días o aquel día, todo eso es siempre referencia a los tiempos mesiánicos. Entonces dice, van a llegar días, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza. Jeremías 31:31. Van a llegar días, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando venga el Mesías habrá una nueva alianza. Porque dice, van a llegar días. No sé, cada vez que dice, llegarán días, aquel día, se refiere a los tiempos del Mesías, los tiempos mesiánicos, donde Dios manifiesta su gloria. Entonces, tres elementos, señores, tres elementos capitales. Primer elemento que encontramos en el Antiguo Testamento. El Mesías tiene que venir de la dinastía de David. Estoy repitiendo hasta la saciedad, de la dinastía de David. Segundo elemento, Isaías 61 se nos cuenta que el Mesías está ungido, ha sido elegido, ha sido ungido con una misión específica. ¿Y cuál es esa misión? Anunciar la buena noticia a los pobres, la libertad a los oprimidos, anunciar la liberación de los cautivos, el año de gracia del Señor, etcétera, etcétera. Tercer elemento, en tiempos del Mesías habrá una nueva alianza. ¿Me van siguiendo? Sí. Excelente, excelente. Ahora vamos a dar un salto al Nuevo Testamento. Vamos a dar un salto al Nuevo Testamento y vamos a rastrear a ver si eso que nos ha dicho el Antiguo Testamento acerca del Mesías, vamos a ver si se cumple o no en la persona de Jesús. Espero que me vayan siguiendo porque estoy emocionado. Si no me siguen, se pierden. Primer texto. Primer texto. Lucas 1:32. Primer texto del Nuevo Testamento. Lucas 1:32. Lucas 1:32. Lucas 1:32. Lucas 1:32. Dice, él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Bueno, Lucas 1, del 32 al 33. Repito, él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. ¿Qué aparece aquí? Miren, es el anuncio del ángel a, a María, a la Virgen María, y están hablando de Jesús. Están hablando de Jesús. Y le dice el ángel que él será grande y que Dios le va a dar el trono de David, su padre, y que su reino no tendrá fin. Y lo decimos en el credo. Y de nuevo vendrá con gloria para volver a tener. Su reino no tendrá fin. Su reino no tendrá fin. Porque Jesús sigue reinando. Jesús reina en tu vida, en mi vida, en el mundo. Aunque haya el mal, Jesús reina. Y al final el mal no tiene la última palabra. Porque cuando llegue, cuando venga en su segunda venida es donde Él va a poner todas las cosas bajo sus pies. Entonces, aquí ya vamos viendo que hay un primer elemento que se cumple en la persona de Jesús. ¿Cuál es el primer elemento? Que Él viene de la dinastía de David. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y luego su reino no tendrá fin. Lo mismo que decía la profecía del Antiguo Testamento, de que iba a venir un descendiente de la dinastía de David y que iba a hacer que ese reino se estableciera para siempre y no iba a tener fin. Entonces, para que ustedes vean una cosa, si lo vemos desde la historia, oigan, si lo vemos de la historia, vamos a ver que eso no se cumple, porque por lo que yo le dije anteriormente, la monarquía en el pueblo de Israel cae cuando llegan los asirios, cuando llegan los babilonios, cuando llega después Antíoco IV con la dinastía de los Ptolomeos, cuando llega después, ¿qué pasa? Ese Jesús que viene de la dinastía de David es el que establece el reino y ese reino no tiene fin. Entonces, por eso
también los evangelios siempre quieren asegurar esa descendencia davídica de Jesús, porque Jesús tiene que venir de la dinastía de David, de la dinastía de David. Y ahí vemos el primer elemento que nos dice que Jesús puede ser el Mesías, porque hasta que no se cumplen los tres, porque yo elegí tres, son más, pero por uno solo no podemos decir que es el Mesías, por lo menos se cumplió uno ya. Se cumplió uno ya. Vamos a ver otro texto, a ver si se cumple. Entonces, el segundo texto que leímos de Isaías 61, ¿qué decía? Hablaba de que el Mesías estaba ungido, que tenía el Espíritu Santo y que tenía una misión, que es anunciar la palabra de Dios a los pobres, la libertad a los cautivos y el año de gracia del Señor. Ahora vamos a ver un texto que es Lucas 4, del 16 al 21. Lucas 4, del 16 al 21. ¿Qué dice ese texto? Dice, busca Lucas 4, 16 al 21. Jesús vino a Nazaret, donde se había criado. Entró según su costumbre en la sinagoga el día del sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desenrolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito. Oigan, qué cosa maravillosa. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Le llevó después, enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirle, esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. ¿Qué quiere decir esto? Jesús va a la sinagoga y el libro que toma es el libro del profeta Isaías y desarrolla el mismo texto que tiene la misión del Mesías. Pero no solamente lo lee, sino el final que Jesús dice, esa escritura se cumple hoy, es decir, se cumple en mi persona. Yo soy el que he venido para anunciar la buena noticia a los pobres, para proclamar la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos y para dar la libertad a los oprimidos. Yo soy ese. Por eso esa escritura que ustedes acaban de oír se cumple hoy, se cumple en mi persona. Y ahora, Mesías significa ungido, Mesías significa ungido. Y la unción es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que unge a la persona. Y fíjense una cosa, este texto está después del bautismo de Jesús. Y en el bautismo de Jesús es cuando a él se le unge. En el bautismo es cuando a Jesús se le unge. Él va donde Juan y ahí posa sobre él el Espíritu Santo y ahí se le unge. Y oiga como dice el texto de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Es decir, Jesús ya ha sido ungido. Y luego va a predicar y antes de predicar va a la sinagoga y toma este texto y dice, esta palabra se ha escrito hoy, se cumple hoy, porque ese es el programa misionero de Jesús. Lo que encontramos aquí es el programa misionero de Jesús. Pero es el mismo programa misionero que Isaías no decía que tenía que tener el Mesías. Es el mismo programa misionero que Isaías, 700 años antes de Jesucristo, nos dijo que ese era el programa que tenía que tener el Mesías. Y viene Jesús y lee ese mismo programa y dice, esa escritura se acaba de cumplir hoy. Entonces ya tenemos dos elementos que nos dicen que Jesús es el Mesías. Dos elementos. Primero, ya hemos visto que viene de la descendencia de David. Segundo, el programa misionero del Mesías que nos cuenta Isaías 61 es el mismo programa misionero que nos cuenta Lucas que tiene Jesús. Y al final él mismo dice esta palabra se cumple hoy. Dos elementos. Pero vamos a ver si el tercero se cumple. ¿El tercero cuál es? El tercer elemento. ¿Quién me lo escribe ahí, por favor? Tercer elemento. Primer elemento, el Mesías tiene que venir de la dinastía de David. Segundo elemento, se nos anuncia el programa del Mesías. El programa misionero del Mesías es a dar la buena noticia a los pobres, liberación a los oprimidos, anunciar el año de gracia del Señor. Pero el tercer elemento que estamos buscando, ¿cuál es? Comentarios.
Vamos a ver comentarios. ¿Cuál es el tercer elemento que vamos a buscar? Nueva alianza, dice Soy la Roca. Y Yajaira Trinidad, nueva alianza. Oye, me van siguiendo, qué bueno. Vamos a buscar a ver la nueva alianza. Entonces, Lucas 22, versículo 20. Lucas 22, versículo 20. Lucas 22, versículo 20. Lucas 22, versículo 20. ¿Dónde está? Aquí. De igual modo, después de cenar, tomó la copa, diciendo: esta copa es la nueva alianza de mi sangre que se derrama por ustedes. Oigan lo que dice Jesús. Dice, de igual modo, después de cenar, tomó la copa llena de vino, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por ustedes. Oigan qué cosa más maravillosa. Entonces Jesús está diciendo que con su sangre, que con su muerte, se está sellando una nueva alianza. Si ustedes se fijan, toda esa profecía, toda esa promesa, toda esa prefiguración del Mesías que aparece en el Antiguo Testamento, se cumplen en la persona de Jesús. Se cumplen en la persona de Jesús. Yo solamente saqué 3 para no hacer esto tan extenso con los textos bíblicos, pero hay más textos, hay muchos textos. Pero todos estos textos nos muestran claramente que Jesús es el Mesías, que Jesús es el esperado, que Jesús es aquel que anunciaron las Sagradas Escrituras desde antiguo. Y por eso estas palabras, dice Jesús, se cumplen hoy. Esta es la nueva alianza. Este es mi programa misionero. Y luego hay un texto en el que Juan está en la cárcel. Juan está en la cárcel. Déjame buscarlo. Juan está en la cárcel y le pregunta, y le manda a preguntar a Jesús. Le manda a preguntar a Jesús: ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que ha de venir? Sácanos ya de esta incertidumbre porque queremos saber si eres tú el Mesías. Entonces Jesús le da una respuesta maravillosa. Déjame ver si la encuentro por aquí. Ok, eso está en Mateo 11, del 2 al 6. Mateo 11, del 2 al 6. Dice: tras oír Juan las obras del Mesías, por medio de sus discípulos, mandó a decirle: ¿eres tú el que viene o esperamos a otro? Es decir, ¿eres tú el Mesías? Y respondiendo Jesús les dijo: márchense y cuéntenle a Juan lo que están oyendo y viendo. Ciegos ven, cojos andan, leprosos quedan limpios y sordos oyen, muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Qué impresionante que Jesús no dice directamente que Él es el Mesías. Sí, Jesús no dice directamente que Él es el Mesías, pero lo dice de manera indirecta. ¿Por qué? Porque Juan conoce bien las Escrituras y Juan sabe qué se decía del Mesías y cuáles son las concesiones mesiánicas que había. Y él sabe cuál es el programa misionero del Mesías. Y, y por eso Jesús no le dice: sí, yo soy el Mesías, o no, yo no soy el Mesías. Jesús simplemente le dice: mira lo que está pasando, mira lo que está pasando. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Con esto Jesús indirectamente está diciendo: sí, yo soy el Mesías. En mí se está cumpliendo esto que los profetas anunciaron y todas las Sagradas Escrituras decían sobre mí. En Jesús se está cumpliendo todo esto. Y luego, ustedes lo pueden ver, es decir, esto es de manera resumida, pero si agarramos los textos del Evangelio y vamos viendo cada texto, cada parábola, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. En cada parábola Jesús está anunciando, por ejemplo, la buena noticia.
Jesús constantemente está sanando a los enfermos, curando a los sordos. Luego la liberación del cuerpo, liberación del alma a las personas que están, recordemos por ejemplo, esta mujer, la adúltera, recordemos a Zaqueo, recordemos a Leví en el mostrador de los impuestos, es decir, liberación, liberación. El leproso, tanto tiempo lejos de su familia, no podía ir al templo y con Jesús recibe esa liberación. ¿A cuántas personas Jesús le predicó en la barca de Pedro? Se agolpaban. Jesús decía, oye, me da lástima porque andan como ovejas sin pastor. Y luego anunciando el año de gracia del Señor, es decir, no el castigo, sino la misericordia. Entonces, claramente, claramente, sin ninguna duda, nosotros podemos decir que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador. Y esa es la primera confesión de una cristología seria, demostrar que Jesús es el Señor. Y ya nosotros lo hemos hecho con las Sagradas Escrituras. Hemos visto desde el Antiguo Testamento que todas esas profecías que decían los profetas, que decían el Pentateuco, los libros históricos acerca de Jesús, se cumple en su persona. Por lo tanto, no nos cabe la menor duda de que Jesús es el Mesías, el Salvador. Entonces, ya podemos respirar tranquilo. Yo sé que alguna gente se asustaron porque no sabían cuál iba a ser el resultado de la investigación, pero qué bueno que fue positivo. Y entonces ya sabemos que Jesús es el Mesías, pero recuerden lo que yo les dije. Si nos damos cuenta que Jesús es el Mesías, entonces, ¿cuál es nuestra misión? Nuestra misión es seguirlo con más radicalidad y amarlo con más intensidad, porque nos damos cuenta que Él es el Mesías, Él es el Salvador, Él es el que anunciaron los profetas del Antiguo, que iba a venir a restaurar la vida completa del ser humano. Entonces, hasta aquí la primera clase de hoy, porque esto es un curso que vamos a seguir paulatinamente. Seguimos el próximo jueves, donde vamos a ver un poco más detenidamente la vida de Jesús, es decir, la infancia de Jesús, el nacimiento de Jesús, qué hizo Jesús un poquito de joven, de adulto, cuál es el contenido de la predicación de Jesús, etcétera, etcétera. Un poco la vida de Jesús. Hoy simplemente teníamos que eh, fundamentar la definición de cristología. La definición es que la cristología tiene que demostrar que Jesús es el Mesías. Entonces eso fue lo primero que hicimos, demostrar con las Sagradas Escrituras que Jesús es el Mesías. También vimos desde el inicio lo que dicen otros de Jesús. Vimos lo que dicen otros de Jesús. Algunos estudian la vida de Jesús desde la historia, como Woodman, Reimarus, Lessing, Schweitzer, estudian a Jesús desde la historia y desde la historia no podemos acercarnos a Jesús porque los evangelios no son unos libros de historias, son libros que tienen un testimonio de fe y hay que acercarse desde la fe a ellos. Todo eso lo vimos. Después, nada, ahí están los textos. Vamos a pasar inmediato a las preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Pero esto está interesante, señores. Lo que quiero decir es que aquí no acaba todo, esto acaba de iniciar. Esto es una motivación, esto es un primer arranque. El próximo jueves, a la misma hora, a las 6, el jueves, entonces vamos a seguir adentrándonos. Esto es la introducción, esto es introducción. Después vamos a ir adentrándonos poco a poco. Vamos a ver la vida de Jesús, vamos a ver una nada más sobre solo de la muerte de Jesús, vamos a ver la resurrección, vamos a ver los títulos cristológicos, por qué le llamamos a Jesús Señor, por qué a veces le decimos solamente Jesús, por qué decimos que Él es el Mesías, por qué le llamamos Hijo de Dios, por qué decimos Jesús sumo y eterno sacerdote, por qué decimos el Cordero de Dios. ¿Sí? Después vamos a ver el dogma cristológico, porque Jesús es de una naturaleza, tiene doble naturaleza, una naturaleza humana, una naturaleza divina, cuánta voluntad tiene Jesús. Una cosa extensa, pero maravillosa y fascinante. Así que lo importante no es empezar, sino haber empezado y terminado bien. Entonces yo les motivo a que continúen el curso. Luego, si no pueden estar en una transmisión, después lo ven porque se queda grabado
pero es bueno que lo hagan en vivo porque tiene un sabor distinto. Entonces, paso a las preguntas. Las preguntas, por favor, si las hay, si quedó todo claro, oscuro, o me dicen, por favor, las preguntas. X Rodríguez, gracias, padre Ricardo. Margarita, gracias, bendiciones, muy interesante. Este nombre es raro, Poppy Mafre, dice, muy interesante. Daniela Tavera, gracias, padre, por la excelente exposición. Bueno, humildemente hay que dar gracias a Dios porque eh, todo se lo debo a él. Dice el Evangelio que recibieron gratis y denlo gratis. Yo vi Salvador, está muy bien. Pilar Osuna, gracias, todo muy bien. Isita Pérez, bendiciones, Isita. Ada Esberti, por favor, de compartirle algún documento para que lo que no pudimos estar todo el tiempo por la luz. ¿Algún documento? Bueno, lo que pasa es que yo sigo diferentes libros. Yo tengo muchos libros de cristología, pero después yo mismo amo mi clase, porque yo me encuentro que los libros son un poco muy complicados. Y sí, aquí hay un libro de cristología que es de un profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca, que se llama Olegario González de Calderal. Es el que yo más uso, se llama Cristología, así mismo. Pero yo no recomiendo que lean este libro así, porque es muy crudo para una persona que no haya estudiado teología. Y yo lo leo y después yo transformo las clases a mi manera para que se puedan entender. Y aquí tengo otros apuntes del profesor que yo estudié, pero luego yo voy a escribir todo esto en una página y voy a hacer un resumen y a ver cómo se lo hago llegar, pero yo no tengo algo así específico, sino que yo voy leyendo de diferentes libros y después yo mismo armo mi esquema de exposición. Excelente, padre, dice Milagros. Francia Beato, padre, más claro que el agua. Señora, gran pregunta, pero ¿y qué? Padre, habló de que hay dos formas de ver el evangelio histórico y de la fe, pero la fe se ha encarnado históricamente. No debe haber contradicciones en principio. Juan Manuel de la Cruz Méndez. Espérate, que esto está interesante de Juan Manuel. Dice, padre, habló de que hay dos formas de ver el evangelio histórico y de la fe, pero la fe se ha encarnado históricamente. No debe de haber contradicción en principio. No, Juan Manuel, no hay ninguna contradicción. A lo que yo me refiero a lo siguiente. Yo me refiero a lo siguiente, que para la investigación de la vida de Jesús, podemos hacerlo desde la historia, es decir, podemos ir y decir, vamos a estudiar a Jesús eh, como un personaje histórico simplemente. Entonces vamos, pero claro, la fuente que tenemos son los evangelios. Entonces, si le aplicamos la historia cruda y dura a los evangelios, no cumple con todos los requisitos de la historia porque no son libros de historia. Ahora, si nos acercamos desde la fe, ¿qué significa acercarse de la fe? Significa que lo primero que yo tengo que hacer es creer en el testimonio que me cuentan los apóstoles en los evangelios, creer en ese testimonio. Si yo no creo en ese testimonio, ya yo no puedo, o sea, no tengo otra manera de acceder a Jesús desde la historia, pero que no da cuenta realmente de su persona. Yo no sé si respondí a tu pregunta, Juan Manuel, eh, eh, o si no lo entendí bien. Tal vez sea mejor personalmente este tema. Dile que quedó grabado y la pueden escuchar completa. Sí, sí, quedan grabadas en YouTube las clases, quedan grabadas. Padre, dándole las gracias a Dios porque el inicio del curso de Cristología que usted nos está impartiendo. Iluminada González, un abrazo, Padre Ricardo, muy interesante, gracias. Bueno, parece que no hay pregunta. Ok, Juan Manuel, luego seguimos profundizando, claro que sí, esto es simplemente para iniciar. Señores, vamos a pasar la rifa. Vamos a pasar la rifa. A lo que se le va el internet cuando van a responder, como Joana, amarren su internet. Miren lo que vamos a rifar. Tan. A lo que se le va el internet, como a Joana, que lo amarren bien.
que lo amarren, porque después no quiero cuento de que no, que yo estaba escribiendo y se me fue el internet. A los que buscan respuesta en internet, no le va a valer de nada porque esto no lo van a encontrar en internet. ¿Oyeron? Así que actívense, revisen su apunte rápido y, y vamos allá. Vamos a ver qué pregunta hago. Vayan escribiendo ya porque todos se la saben. La pregunta es la siguiente. Yo quiero que me digan, que me digan quiero que me digan los tres elementos que encontramos en el Antiguo Testamento de la profecía mesiánica que se cumplen en Jesús. Los tres elementos, pero de forma sintética. El segundo elemento me lo pueden resumir con una palabra. Los tres elementos. El Mesías viene de la dinastía de David. La misión del Mesías Nueva Alianza. Lucía Ávila, señores, se lo sacó. Lucía Ávila. Lucía como que lo tenía escrito ahí. Lucía como que lo tenía escrito, señores. Yo creo que eso fue como una trampita. Lucía, pero tú lo tenías escrito ahí. Porque yo ni terminé de decir la pregunta y ya tú la respondiste. ¿Y qué fue? Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Lucía se lo sacó, señores. La otra vez fue Elizabeth y hoy se lo sacó Lucía Ávila. Ya no quedan más cuadros, pero hay cosas todavía más para rifar. Así que para el próximo siguen las sorpresas. Pero yo creo que Lucía lo tenía escrito ahí. Lucía lo tenía escrito. Para la próxima será más dura la pregunta. Será más dura la pregunta. Bueno, señores, hasta aquí ha llegado nuestro curso. Si se fijan, una hora. Disculpen los inconvenientes. Las cosas se extreman. De verdad que las cosas se extreman. Yo preparé todo desde el inicio. Busqué mis textos bíblicos, busqué mi Biblia, puse mi abaniquito, busqué mi juguito, todo. Y se fue la luz. Se fue la luz. Pero bueno, gracias a Dios que se pudo dar lo principal. Así que para el próximo jueves a las 6 de la tarde será todavía mucho mejor. Los que todavía no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbanse, porque también por ahí le damos los mensajes diarios del Evangelio. Así que suscríbanse a nuestro canal de YouTube y también compartan con sus contactos, con sus amigos, con sus vecinos, con su gente de trabajo. Esto es una manera de evangelización. Y esto yo me lo gozo, esto yo me lo gozo. La cuarentena no puede parar la evangelización. Hay que utilizar los medios, que son los nuevos areópagos de evangelización. Pues le imparto la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe para siempre. En la alegría que nos da el Señor, pueden continuar en su paz. Feliz noche para todos. Bendiciones y un abrazo grande.